¡Feliz Navidad! En inglés. Merry Christmas. Radio Universidad, la cultura universal. 23 en punto. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche. Un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación. Produce Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live. Ecos de la Noche presenta su último programa del año 2019 con inicio de nuestras acostumbradas series sobre el nacimiento y temas históricos en torno al nacimiento de Jesús de Nazaret. Because of Christmas Day. While shepherds En cabina de controles se encuentra Byron Chapa y nuestro panel está integrado por Mauro Rivera Montaño, Fernando Rocha en la conducción y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They find no place to bear the child, not a single room was in Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este martes 17 de diciembre. Como bien lo mencionó Raúl, nuestro último programa del año, ya que los dos martes siguientes pues coinciden con las festividades ya a finales de este mes de diciembre, Nochebuena y Nochevieja. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar el día de hoy para empezar una nueva serie sobre pues lo que estamos celebrando en estas fechas, que es el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre oficialmente. Y bueno, rápidamente les comparto las formas en que se pueden comunicar por nosotros. Ahorita únicamente tenemos por medio del celular, ya sea mensajes de texto o WhatsApp, es el 442-322-1077. El teléfono en cabina no lo tenemos habilitado en este momento, pero también nos pueden contactar, ya sea por la página de Radio WAC, en donde se está transmitiendo en vivo por Facebook, o en la página de Ecos de la Antigüedad. Ahí nos pueden ver, hacer el comentario y bueno, pues esperamos nos estén acompañando en esta fría noche. Les doy la bienvenida. Mauro, bienvenido. Raúl, bienvenido. Byron, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como podrán ver, pues ahora estamos nosotros solitos. Nuestros otros dos compañeros tuvieron otras cosas que hacer, entonces no pudieron acompañarnos, pero bueno, trataremos de hacer un programa fluido y que disfruten el día de hoy, hablando sobre este tema del que ya se ha tratado en otras ocasiones. Y bueno, pues como bien lo dije ahorita empezando el programa, pues es la razón por la que se hacen estas festividades, alrededor de este acontecimiento es lo que se hacen. Y pues lo que oficialmente la Iglesia Católica celebra el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y bueno, rápidamente entremos en tema. Tenemos oficialmente de la Iglesia Católica 4 evangelios, que son los canónicos, los que se aprueban sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret, pero solamente 2 de estos evangelios son los que mencionan los acontecimientos que rodean su nacimiento. Oficialmente, bueno, pues tenemos que
el nacimiento de Jesús fue en la ciudad de Belén. El pretexto para que sus padres estuvieran ahí, en este caso José y María, era un censo que se estaba ordenando por parte del emperador romano, y pues esto hace que las circunstancias en el momento en que se está realizando este censo, pues sea el momento en que nace Jesús de Nazaret. Y hay varias relaciones, ¿no? Los dos evangelios que tenemos son Lucas y Mateo, los que mencionan de una o de otra manera este acontecimiento. Algunas partes son iguales, algunas partes difieren, pero bueno, aquí tenemos al experto a quien nos va a hablar al respecto. Y primeramente, Raúl, bueno, estos dos evangelios son los que nos hablan. Rápidamente, ¿podrías decirnos, hay unas diferencias esenciales que podamos mencionar entre ambos textos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Fernando, aquí a todos los que nos escuchan. Bueno, antes de hablar de las diferencias, hay que decir que estos dos evangelios sí tienen en común, son los únicos que hablan sobre el nacimiento de Jesús, bajo cada uno un par de perspectivas muy distintas, ambientes totalmente diferentes, uno más tranquilo, poético, bello, que es el de Lucas, y otro como de política, intrigas palaciegas, violento a veces, que es el de Mateo. Sin embargo, para contestar rápidamente esta pregunta, creo que es más fácil decir en qué se parecen y en todo lo demás son diferentes. ¿En qué se parecen estos dos evangelios? Bueno, en primer lugar, y es algo notable, ambos coinciden que Jesús de Nazaret, de una u otra manera, nace en Belén de Judá, que está como a unos 6 kilómetros de Jerusalén. Esto es muy importante, ya que Belén era la ciudad de David y ambos estaban tratando de resaltar también que era un descendiente de David. O sea, esta coincidencia es importante. Dos, en algo que se parecen, bueno, sus padres son María y José, en los dos coincide de esta manera, y prácticamente pues son las únicas coincidencias, porque en todo lo demás, los tiempos que marcan, los hechos y que narra cada uno, o que tratan de destacar, las genealogías, todo es completamente distinto. Y en realidad la tradición o la manera de poner los nacimientos es hacer una combinación de Lucas y Mateo, un poco revueltos, y es así como nosotros conocemos, digamos, un relato con cierta uniformidad, pero es una composición de ambos evangelios. Pero sí, para mí es más fácil responder a tu pregunta, enmarcando las coincidencias. También otra coincidencia es que nace milagrosamente, bueno, de una virgen, es otra coincidencia notable. Pero ya en todo lo demás estamos hablando de historias diferentes, aspectos y hechos a resaltar que a cada uno le interesa. Ok, bueno, dentro de esta situación vamos a establecer ya la temporalidad, ya lo mencionaste ahorita. Bueno, el lugar en común es Belén, y la temporalidad. Los dos evangelios nos mencionan alguna fecha o algún rastro que nos haga pensar que coinciden en el mismo lapso de tiempo. Pues no, más bien hacen ver que todo es muy distinto, aunque en una segunda reflexión y viendo un poquito más a fondo, llegamos a la conclusión de que sí llegan a un tiempo. Me explicaré con más calma. Mateo habla perfectamente que todo comienza en tiempos del rey Herodes, podríamos decir 1 o 2 años antes de que termine su reinado, y es fácil ubicar los hechos de todo lo que es su intriga palaciega, y no da más datos, no dice exactamente cuándo, en qué año fue, pero por el vigor o la forma en que él está actuando, cuidando
lo que son los aspectos de que estén tras de su trono, pudiéramos inferir que todavía no es un Herodes enfermo que está en los últimos momentos de su reinado. Lucas habla de un censo, tú ya lo habías dicho en un principio, un censo que manda hacer el gobernador Quirino por órdenes de Octavio César Augusto. Pero ¿cuándo ocurre este censo? Si nosotros vamos a Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, vamos a ver que en el año +6, cuando acaba de terminar una revuelta en contra de Roma, cuando han expulsado un rey herodiano, un etnarca herodiano que es Antípatro, hijo de Herodes el Grande, por un mal gobierno que lo tenía, deciden hacer de Judá y Judea y Samaria, digamos, una parte directa de control romano. O sea, se acaba la etnarquía que había, que estaba gobernada por un hijo de Herodes el Grande. Galilea se conserva en manos de Herodes Antipa y la Traconítide y la Iturrea en manos de Herodes Filipo. Continúa bien porque ellos estaban haciendo bien su papel, digamos, de gobernadores indirectos de Roma. Pero Arquelao lo había hecho tan mal que es necesario quitarlo y deponerlo, y así lo hace el emperador Octavio César Augusto, y esto ocurre en el año +6. Y es cuando él manda hacer, precisamente para mandar el primer gobernador, que va a ser Coponio, que como el primer procurador, pues un censo, ¿no? Para ver a dónde va a entrar, a contar la gente, a ver qué bienes había, tal como conocemos como es un censo, y esto ocurre en el año +6, de tal manera que tenemos aquí año, digamos, -6 por parte de Mateo y año +6 por parte de Lucas, y así en un vistazo así directo de lo que hablan de Jesús, son un par de datos totalmente irreconocibles en 12 años. Ahora, viendo, cómo es que llegan a concluir que es Herodes el Grande. Si nosotros leemos el capítulo 1 de Lucas, está centrado mucho en el nacimiento de Juan Bautista, que es un personaje principal en el nacimiento de Jesús, es alguien que lo va a anunciar. Al empezar la narración del nacimiento de Juan Bautista, dice Lucas claramente que es en tiempos de Herodes el Grande. Y como conocemos el desarrollo de la trama, tanto uno como el otro, pues sabemos que Juan Bautista y Jesús son prácticamente de la misma edad. Primero es concebido Juan Bautista unos meses antes, pero hay una escena muy gráfica en donde está María, madre de Jesús, y la madre de Juan Bautista, que ahorita no recuerdo el nombre, en donde ellas se juntan y hay un momento gozoso que dice que el hijo, o sea, Juan Bautista, brinca de emoción al estar las dos madres antes de parir. Y entonces, pues concluimos en base al capítulo 1 de Lucas que también Jesús nace en tiempos de Herodes el Grande, pero comparando el mismo Lucas 1 con Lucas 2, pues es como irreconocible porque estamos hablando del año +6 y hasta así, ya ahora sí que por mayoría de votos, dos datos en favor de Herodes el Grande contra uno del año +6, cuando ya está a punto de entrar el control directo de Roma, podríamos llegar a la conclusión de que Jesús nace en tiempos de Herodes el Grande. Ok, bueno, entonces en este punto nos pone ya una contradicción contra respecto a lo que se piensa oficialmente, ya que, oficialmente es un hecho, un dicho que se hace entre todos, son los 33 años que supuestamente duró la vida de Jesús. Entonces ya viendo estas diferencias entre estos dos evangelios, podríamos decir que o tenía 36 o tenía 24 cuando fue crucificado, prácticamente, porque la fecha de su muerte, que sería el año 30, esa sí es inamovible, digamos. Exacto, pues
no inamovible, o sea, también hay opiniones, aunque la mayoría de los expertos aceptan que esa crucifixión se lleva en el año 30, hay razones que también puedan hacer creer, y algunos datos que apuntan al año 36, cuando ya son los últimos momentos en que está Poncio Pilatos ahí en funciones. Pero sí, la gran mayoría de los expertos, para evitar problemas, hablan del año 30. Si ponemos que Jesús nació en el año -6 o -5, algo así por el estilo, pues su muerte o su crucifixión sería de 35 o 36 años. Ok, bueno, pues ya establecimos estos puntos, digamos, tenemos estos 12 años de intervalo en los que pudo haber nacido. ¿Cómo era en ese momento la Judea, dominada por los romanos? Digo, era lo mismo, digo, muchos tenemos una visión pues más, como lo mencionaste, una visión de los nacimientos, ¿no? Una visión en la que se ve una pues, combinación esa noche de Lucas paz, y Mateo, o sea, sí. muy bonito, ¿no? Sí, Y sí. ya realmente la parte más agresiva o la parte mala, digamos, de los romanos, que es lo que se refleja en estas historias, pues se viene hasta lo que sería la crucifixión. ¿Cómo era la Judea en esos momentos? ¿Era como nos la refleja la Biblia, como iba a ser 30 años después? ¿O cuál era el momento? ¿Qué estaban viviendo en ese momento los judíos bajo el dominio romano? Asumiendo que Jesús nace en el año -6, hay que hablar que hay un momento de excepción en los modos de gobierno de Roma para con Israel. Me explico un poquito mejor. Herodes el Grande fue un factor muy importante para que toda la provincia de Judea e Israel no la perdieran el control romano, puesto que había sido invadida por un tiempo por los partos cuando Julio César, Marco Antonio y Octavio se estaban peleando. Los partos aprovecharon, llevaron un rey macabeo y tomaron, digamos, toda esta porción, deponiendo al padre de Herodes el Grande y matando al resto de los hijos que estaban en el gobierno, y el único que alcanzó a escapar fue precisamente Herodes el Grande. Y él lo que realmente hace es ir a Roma huyendo de la persecución que le estaban haciendo para obtener ayuda. Y Marco Antonio le dice, que era el hombre más fuerte en Roma: mira, tú, a ver cómo le haces, mete tu dinero, busca ejércitos, los que te sigan, y recupera lo que es toda la Palestina, y te vamos a reconocer como un rey asociado. En efecto, Herodes lo hizo de esta manera, o sea, compró mercenarios, judíos que le eran fieles, algunos romanos que se pasaron por medio del dinero que les paga, él forma un ejército, logra expulsar a los partos y los macabeos que estaban aliados a ellos, en base a una guerra tremenda, y al año como 37 antes de Cristo recupera toda la Palestina para Roma, pero fue el esfuerzo de Herodes. ¿Qué hacen los romanos? Pues esto, obviamente, le reconocen como un rey totalmente independiente, o sea, todo lo que es la recaudación de impuestos, de gobiernos al interior, corresponden y son para Herodes el Grande. En lo único que le dicen que no puede actuar libremente es en política exterior, o sea, él no va a poder declarar una guerra contra los nabateos, que se dio un caso, si no es autorizado por Roma. O sea, se convierte en una especie de reino satélite, en una especie como de Puerto Rico para los Estados Unidos, pero sí conserva un buen grado de independencia, y es precisamente en los años finales de Herodes el Grande, en este reino semilibre, por llamarlo de alguna manera, cuando nace Jesús, en donde Roma solamente está vigilando, en que Herodes, que en realidad para los aspectos que a Roma le interesan, gobernó muy bien, aunque haya sido muy cruel en su forma de actuar para con su familia, en las cuestiones de gobierno fue muy eficiente, hubo trabajo, hubo cierta prosperidad en toda la Judea,
y de esta manera, al final, digamos ya en los últimos años de su reinado, ahí se produce el nacimiento de Jesús, y esta es la situación tan particular que hay en Israel. Ok, entonces el dominio de Roma sobre Israel comienza, digamos, antes de que sea el imperio, ¿no? El primer emperador es Octavio Augusto, y mencionaste a Marco Antonio, que sería la guerra civil, la segunda guerra civil. La primera fue con Pompeyo y Julio César, y la segunda guerra civil fue Marco Antonio, Cleopatra contra Octavio Augusto, antes de que fuera nombrado emperador oficialmente. Sí, realmente Israel, antes de la conquista romana, era un Israel libre, un Israel de los macabeos o de los asmoneos, un reino libre totalmente, que es conquistado por Pompeyo, un triunviro del primer triunvirato, que luego fue rival de Julio César, aproximadamente como por el año 64 antes de Cristo. Y digamos que ahí termina la libertad de ese reino de Israel, se convierte en una provincia romana gobernada indirectamente por el padre de Herodes el Grande, que se llamó Antípatro, que fue el que escogieron los romanos por su gran capacidad para amoldar todo, y es, digamos, ahí cuando nace esa dinastía gobernante herodiana, no con Herodes, sino con el padre de Herodes, Antípatro, hasta el momento en que Antípatro es asesinado, y entonces Herodes y su hermano tienen que gobernar hasta la invasión de los partos, en donde Herodes sale por pierna y el resto de los hermanos son asesinados en esa guerra de invasión que ocurre con los partos aproximadamente en el año 40 antes de Cristo. Entonces, luego viene la recuperación de toda la porción del Israel por parte de Herodes, se convierte en reino asociado a Roma, no Roma, pero sí un reino asociado, y vuelve a ser Roma hasta la muerte del mismo Herodes el Grande en el año -4. Se reparte primero entre los hijos de Herodes, a cada uno le toca una porción, a Arquelao le toca Judea y Samaria, a Herodes Antipas, que ya luego lo vamos a conocer, le toca la Galilea y Perea, y al más chico de ellos, que al parecer tenía sangre de David, Herodes Filipo, le toca la parte norte, que se llama Traconítide e Iturrea, y entonces son como estados semilibres, gobernados por hijos de Herodes el Grande, hasta el momento en que deponen a Arquelao en el año +6, que es por lo que hacen el censo, y ahí sí llega un gobernante romano conocido como Coponio, los primeros procuradores que ya están gobernando directamente Roma sin ningún tipo de oposición. Ok, bueno, ya establecido esta situación, la crónica o las tradiciones, igual nosotros tenemos muchas de las tradiciones, nos dicen que durante este censo que es ordenado por el emperador, es cuando llegan José y María al pueblo de Belén, era para presentarse y hacer este conteo de la población que existía. Como dices, ya mencionamos que solo 2 evangelios hablan al respecto. Las tradiciones que actualmente seguimos, una de ellas, pues acaba de empezar precisamente el día de ayer, que sería las posadas, que es esta representación o conmemoración de este andar en el que lleva a José y a María. De hecho, ahí viene la palabra posada, ¿no? Que llegan y al parecer estaba muy abarrotado el lugar y no había dónde quedarse. Y también, ya llegando al día de la Navidad, nos ponen que pues prácticamente todos, si no es que estaban esperando a Jesús o el nacimiento de Jesús, celebran este nacimiento de una u otra manera. Esto realmente viene descrito en los evangelios y viene descrito como nos pintan y como lo hemos visto en las películas, representaciones pastorelas, etcétera, de que se hubo la reunión, incluso la representación del nacimiento o de los pesebres, como le llaman en España, pues son los elementos básicos dentro de la representación central, ¿no? Son Jesús en el centro, José, María, el ángel y los pastores adorando a Jesús. ¿Esto realmente viene descrito en los evangelios? Sí, en Lucas, prácticamente describiste el 90%
de estos hechos vienen en Lucas. Para mí la parte más hermosa y poética, puesto que las escenas que maneja el evangelista son de una gran belleza, de una paz, de una pluma que denota mucha imaginación, ternura, pero estamos en hay que recordar que hay dos mundos distintos. Lucas es tranquilo, es magistral, es poético, es bello. Mateo es otra cosa, es agresivo, es problemático. Tenemos un rey involucrado en el nacimiento de Jesús y hay unos, la parte tierna son los magos de Oriente, digámoslo, lo que dulcifica un poco el aspecto de Mateo, pero hay que separarlos. Y entonces nos vamos a esta parte de Lucas, en donde en el segundo capítulo se habla de estos pastores, o sea, un anuncio que están acampando al raso, algo que habla un poquito del tiempo, de que no pudo haber hecho mucho frío si los pastores que están ahí cerca de Belén, en alguna parte, pues están y se les anuncia por parte de los ángeles que ha nacido el Mesías, el hijo de David, porque era importante que tenía que descender de David. Y entonces hay hosana en el cielo, hay alegría para lo que hay. Y entonces todo esto conforma el mundo de Lucas, su preciosa parte del nacimiento de Jesús. Los pastores son digamos, el ingrediente principal en esa parte del nacimiento, mientras que en Mateo son los magos de Oriente los que llegan, hacen los regalos, y la agresividad de Herodes el Grande, que ahí está actuando de manera indirecta hasta que finalmente se llega a producir una tragedia a final de cuentas. Pero esta parte que nos dices es de Lucas, y a mí me parece extraordinaria. No sé si sea histórica realmente, porque es muy difícil si hacemos de cuenta que los evangelios fueron la última parte de tanto de Mateo como de Lucas, como unos añadidos escritos de manera posterior e insertados al principio. Pues estamos hablando que quizás fueron hechos cerca del año 90 de nuestra era, y estarían relatando cuestiones de casi un siglo de antigüedad, donde probablemente los redactores o los que estuvieron investigando pues no tenían ningún testigo presencial de lo que era el nacimiento de Jesús, aunque sí pudieron haber tenido datos directos o personas que pudieron haber entrevistado que testifican la muerte, que ya es más cercana a ellos, aunque ya tiene un tiempo, pero eso es más probable. Ok, sí, bueno, pues es una de, como comentas, es lo que le da, no sé cómo llamarlo, la validez dentro del pueblo a este nacimiento de Jesús al ser adorado. Incluso hay algunas, es la siguiente pregunta, estos son los pastores. En nuestras tradiciones, o muchas veces también hay representación de soldados, incluso soldados romanos, que acuden a esta adoración. ¿Esto se menciona en alguno de los evangelios? No, definitivamente no. Creo que es totalmente improbable, tanto en el mundo de Mateo o de Lucas, que haya habido soldados. Es una idea, ¿no?, de pues conformar nacimientos. Muchos de los datos para obtener la formación de nacimientos se obtienen de apócrifos. Uh-huh. Son escritos muy posteriores, incluso hay relatos de la infancia de Jesús muy detallados de cómo fue, pero creo que ni aun esos hablan de que hubiera habido soldados romanos. Yo creo que es una ocurrencia, ¿no?, así como muy a posteriori, quizás basadas en el legionario romano que acude con Jesús para pedir ayuda de que sane a su hija. Entonces hacen una visión retrospectiva y entonces hacen, quizás a alguien se le ocurrió poner soldados romanos, pero es totalmente improbable. Es que y más si creemos que es Mateo en el año -6, pues no,
no había soldados romanos en el Israel de Herodes el Grande. Así, precisamente eso que mencionaste del legionario, ya lo que te iba a mencionar después, ya que bueno, reconocimiento de ser un ser pues especial se le da por parte del legionario, incluso pues es algo que se repite diario en la ceremonia de la misa. Realmente eso de las últimas palabras, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarlo. Entonces es algo que repetimos. Bueno, pues ya llegamos a la mitad del programa. Vamos rápidamente a la identificación de la estación. No sé si tenemos algo de música. Hay un poquito de música. Perfecto. Un poquito de música y regresamos. XHUAQ, Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día. Centro Universitario Cerro de las Campanas, planta transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, la cultura universal. Hola, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, antes que nada, pues vamos a ver cómo estamos de mensajes en Facebook. Y nos manda saludos María Ruiz Rodríguez, una amiga de Saltillo. Nos manda saludos a todos. Buenas noches, Mari, gracias por escucharnos. Guadalupe Rodríguez Pacheco, saludos desde la Ciudad de México. Es mi prima. Saludos, Lupita. Noemí Sosa nos manda saludos. Buenas noches, Noemí. ¿Quién más? Saludos también, saludos. Connie Ramos nos está escuchando desde Hércules. Connie que viene los sábados. Exacto. Sí. Buenas noches, Connie, gracias por escucharnos. ¿Y qué es? Beatriz Eugenia, buenas noches. Mi hermana. Buenas noches, Beatriz, gracias por escucharnos. Y tenemos un mensaje también por WhatsApp. Buenas noches, aquí escuchando el programa con una taza de café. Saludos a todo el equipo. Soy Francisco de San José de los Olvera. Muchas gracias por escucharnos, Francisco. Estamos, estés calientito en tu casa, porque ya estaba haciendo bastante frío. Afortunadamente aquí no nos toca, pero ahorita que salgamos, pues nos va a pegar. Bueno, pues seguimos con el programa. Estamos en esta situación de los soldados que últimamente llegamos. Y bueno, mencionaste las diferencias entre estas, ¿cómo se llama? Esta situación. Como dices, Lucas es más poético, más romántico, más bonito, que supongo que es en el que se basa la mayoría de lo que celebramos actualmente en la Navidad. Y el de Marcos, ¿en qué
Mateo, perdón, Mateo. Sí, Mateo, me confundí con las M's. Mateo, ¿qué tan diferente es en este aspecto de la adoración? ¿Lo menciona o no hay rastros de él en este evangelio? ¿O cómo está la situación ahí? Mateo, bien, aquí podemos ver algo muy importante. Por ejemplo, en Mateo no viene ese traslado de Nazaret a Belén. Uh-huh. La familia en Mateo aparece ya en Belén, como si ahí hubiera estado viviendo. Se habla de una casa. Los personajes principales, digamos, la parte bonita de Mateo, es la de los magos de Oriente, 3 personajes importantes que ven en el cielo una estrella que los va a guiar en cierto momento al lugar de donde va a nacer el Mesías. Probablemente estos 3 personajes estuvieron consultando profecías, eran quizás astrónomos, veían las estrellas, sabían que el nacimiento de un gran personaje venía pues señalado en base a estos fenómenos del cosmos que se estaban dando ahí, y parten de algún lado de Oriente, impreciso totalmente, nada más dicen que venían de Oriente. Se especula que puede ser Babilonia o Persia, que digamos son las partes más probables que hayan venido, y llegan a Jerusalén. Hasta ahí todo está muy bonito, y es la parte que se usa, digamos, para combinar con Lucas, puesto que va muy bien, pero llegan a Jerusalén y empiezan a preguntar imagínense Jerusalén de los tiempos de Herodes el Grande, por un rey que ha nacido, ¿sí? Y entonces, y se habla del estupor y la sorpresa de la población de esta pregunta tan tremenda, con un Herodes que ya hemos visto, según Flavio Josefo, cómo cuidaba su poder, su trono, no importando quién se interpusiera con él, sus hijos, su cuñado, su esposa. Él mató mucha gente para conservarlo, de tal manera que pues si había un acontecimiento de esta manera, por supuesto que iba a llamar la atención, y así lo hace ver el Evangelio. Entonces, ahí está lo sobresaliente, los personajes que llegan anunciándolo, y el inmediato interés del rey, que era rey en ese momento, como en efecto así era, involucrándose en este nacimiento, algo que si lo vemos en términos históricos, pues tiene una gran dimensión. Si llegara a comprobarse en alguna otra fuente, pues en ninguna otra habla más de eso, y toda la trama que se desarrolla, el encuentro de los magos de Oriente con Herodes, la manera en que él trata de utilizar a estos personajes para que lo ubiquen en el lugar exacto donde ha nacido el Mesías, que entre comillas amenaza su trono, puesto que para que se hable de un nacimiento real tendría que ser, no sé, un nieto de él o algún nacimiento de alguien que lo pudiera suceder, pero en ese momento Herodes tenía 4 hijos que podían gobernar y que estaban peleándose la sucesión, así es que la manera y las preguntas y el tema que se llega a insertar dentro de Mateo 2 es verdaderamente pues sensacional y de llamar mucho la atención, y esto le da una dimensión muy curiosa y muy pues no, o sea, como inexplicable, no sabríamos decir, si lo llegamos a tomar como un aspecto histórico. Yo me atrevería a decir que en efecto, bueno, ya yéndonos, digamos, si no fuera exacta la versión, pero sí es exacto que había una rivalidad de dinastías que habían gobernado Israel. Hemos hablado de la casa reinante de los macabeos o los asmoneos, la que inauguró el padre de Herodes el Grande, que se le conoce como dinastía herodiana, pero la primera que reinó fue la de David. Y ahí hubo muchos reyes, hubo como, no sé, 200, 300 años estuvieron reinando hasta que
cayó el reino del sur de Judá en el 580 antes de Cristo en mano de los babilonios, y bueno, hubo muchos reyes descendientes de Judá, por lo cual esa casa era muy, muy importante, y muchos judíos la veían como la lógica para como un Mesías, para alguien que los fuera a liberar, y había muchas perspectivas y varios que pensaban que tenía que venir de la dinastía de David. Si nos atenemos a esta cuestión de rivalidad, entonces ya ese relato del Evangelio toma cuerpo, toma lógica, puesto que simple y sencillamente estamos hablando de una rivalidad de dinastías de David con la herodiana. Ahora, si vemos de lo que también se ha investigado de las esposas de Herodes el Grande, al parecer una era de la dinastía de David, que se llamaba Miriam, igual que la madre de Jesús, y que probablemente se especula que haya sido hermana de María, y que el hijo que Pero tuvieron, a ver, antes de que sigas, ¿por qué Miriam, madre de Jesús? porque realmente era una manera de llamar a María, también Miriam, era Aclarando esa parte. Sí, es como una forma, es como lo mismo, ¿no? Ok. Es como decir Santiago y Jacobo. Ok. Sí, entonces, pero es lo mismo, o Jesús y Josué, es lo mismo, es Ok. el mismo número. Miriam, María, es lo mismo, ¿no? Digamos sinónimos que van variando, pero realmente se refieren al mismo nombre. Ok, muy bien. Bueno, entonces aclarando, realmente la adoración por parte de los pastores se menciona entonces únicamente en Lucas. Nada más. Y la parte de la adoración por parte de los reyes o estos magos o sabios de Oriente se menciona en Mateo. Es ahí nada más, donde sí. se unieron o se conjuntan estas dos adoraciones que dan origen pues prácticamente a la tradición. Ya respecto al lugar físico donde nace Jesús, bueno, la tradición que tenemos nos comenta de pues peregrinaje que hacen María y José para lograr encontrar un lugar donde quedarse, un lugar donde hospedarse, y finalmente pues lo que nos comenta o lo que creemos a través de la tradición es que es un portal, por eso se llama el portal de Belén, y nosotros pues nos imaginamos una puerta, ¿no? Pero realmente al parecer era un granero o un lugar de almacenaje de animales, también por esta situación que se tiene en las representaciones de los nacimientos, de que debe de ir, yo recuerdo cuando era niño y actualmente todavía, aunque no pongo el nacimiento por falta de espacio, pero es de un lado va la vaca y del otro lado va el burrito, y pues todo es los portales que incluso te venden en los mercados, en los tianguis navideños, pues es una casita de madera que representa eso. Esto también viene descrito en el Evangelio, que supongo debe ser el de Lucas. Es Lucas, en efecto, el que habla de que esta familia está en Nazaret. En Mateo no, en Mateo aparece en Belén, ¿no? Y se habla de una casa, porque hasta dice el nombre, y no hay más, no hay ningún problema en el aspecto del nacimiento de hospedaje Jesús, o de no, que nada de eso se ve en Mateo. Todo es el mundo de Lucas, es el censo famoso en donde se alega que al ser María, José, descendiente de David, ya luego se concluye que también María venía de David. Pues aquí aparece primero la noticia curiosa de que por ser de la familia de David tienen que ir a Belén a censarse. Realmente esto solamente aparece en Lucas, pero realmente no tiene ninguna lógica, puesto que el censo, que era romano, si nos estamos hablando de ese que el mismo Lucas da los nombres, Coponio, en tiempos de Octavio César Augusto, quiénes eran los gobernadores, da muchos datos que concuerdan que lo toma o de Josefo, probablemente lo copiaron de Josefo. Entonces, pues no hay ninguna razón para pensar que pudiera ser así, ¿no? Y realmente, aquí en Lucas podemos ver nacimiento curioso,
y se tienen que trasladar a Belén. O sea, esa indicación solamente aparece ahí porque era la casa de David, probablemente sea un arreglo literario. O sea, no creo que sea histórico, puesto que lo que el evangelista está tratando de demostrar es que viene de la familia de David y para hacerlo tiene que nacer en Belén. Lo curioso es que también Mateo lo hace nacer en Belén, lo que si amarrando la lógica, bueno, pues nació en Belén, o sea, no le muevan. No le muevan, y aunque los expertos digan que Jesús nació en Nazaret, no hay base para eso. Tuvo que haber sido Belén, y se mueven de Nazaret a Belén. Viene esta problemática de encontrar ya como probablemente era la Pascua o eran los momentos en que Jerusalén estaba hasta el gorro, igual Belén, pues tuvieron que buscar un lugar alterno. Entonces no era la falta del lugar, de encontrar un lugar donde quedarse, no era necesariamente por este censo, por la gente que estaba llegando por este censo. Se pudiera inferir que sí, o sea, que había un gran movimiento ahí, que la gente estaba moviendo, que había cosas importantes tanto en Jerusalén como en Belén, que están muy cerca, que todos los hospedajes estaban saturados completamente, y se habla, bueno, que pues no se habla más que aquí tendríamos que ir a Lucas 2. Vamos a hacer el ejercicio, puesto que sí conviene verlo. Yo había preparado aquí a Mateo, pero no. Vamos a ver que en Lucas no da mucho, o sea, no se habla que sea una cueva, sino simplemente un lugar. Ahorita vamos a ver directamente para ver qué es exactamente lo que dice. Uh-huh. Dice, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que llaman Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Bueno, ya se había anunciado. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, le cumplieron los días del alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Se habla de un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Entonces, es todo lo que se da, es todo lo que se dice. Ahora, ¿de dónde sacan una cueva o de dónde sacan los problemas? Los apócrifos. Okay. Al ver esta descripción no muy completa, muy escueta, que son posteriores, decidieron como que dar más datos, pero de manera libre, o sea, no, obviamente sin ningún sustento, y ahí hasta aparece una partera que ayuda a María a tener a Jesús. Ahí se habla de la cueva, ahí se habla de los animales que están flanqueándolo. Todo esto me parece que viene en el Evangelio del Pseudo Mateo, así se llama, donde aparece la mayoría de las escenas que vemos en el nacimiento, pero no, digamos, en tono histórico, no se puede tomar en serio, puesto que son hechos nada más para complementar los huecos o lo que dejan de ver los creyentes. Y entonces se hacen estas redacciones posteriores. Realmente esos apócrifos son muy posteriores de estos de los que estamos hablando, que todavía pertenecen al siglo I. Ok. Hablando de esta parte es interesante, el llamado censo. Digo, nosotros estamos acostumbrados a que el censo es, pues, vienen y te hacen un conteo, pero en el lugar donde estás viviendo. O sea, yo, por ejemplo, estoy aquí en Querétaro. Lógico. Estoy en Querétaro, digo, si hacen un censo no me tengo que mover a la Ciudad de México, que es donde nací. Exactamente. Entonces, esta parte del censo que hace que ordena, César Augusto, ¿hay algún antecedente o hay alguna otra referencia en la historia romana acerca de este procedimiento de los censos, de que respalde el hecho de que José y María y José, se tuvieran que mover al supuesto lugar de origen de la casa de David,
¿Hay algún otro censo registrado o alguno dentro de los procedimientos romanos que nos diga, sí se tenía que hacer así? Bueno, hay constancia de más censos que se realizaron en Israel antes de este del que estamos hablando. El mismo Herodes el Grande, ya cuando toma posesión de su reino, que se le da la investidura de rey, hace un censo, sí, pero no sabemos de qué manera lo hizo, no hay muchos datos, pero aún así no creo que le haya dicho, no, pues tú eres de la familia de David, te tienes que ir a censar a esto. Por ningún lado es lógico. El mismo Augusto hace un censo en el año -8, pero en todo el Imperio Romano, y no se cree que Herodes el Grande lo haya hecho, pues vaya, o al menos él hizo un censo así como le dio sus datos, mira, aquí está, para que sepas qué es lo que controlas, pero no creo que le haya pasado datos porque no le pasaban impuestos a Roma, no pagaba el impuesto, simple y sencillamente gobernaba, era fiel a las políticas de Roma, lo que indicara el César y todo, pero era muy, muy independiente. Entonces, esta manera de censarse yo no la he visto en ningún otro lado más que en Lucas. Ok. Sí. Bueno, siguiendo este tema, digo, ya para usar lo que nos queda de tiempo, ya nos queda poquito tiempo, ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Sí. En tu opinión, digo, bueno, nos comentas, Mateo dice directamente, estaban en Belén y no hace nada, menciona este peregrinaje, ni de que fue una travesía, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que el Evangelio de Lucas sí hace esta referencia? ¿Por qué es necesario pues describir que se movieron de Nazaret a Belén? ¿Y por qué no decir como Mateo, estaban en Belén y ya sin problema? ¿No? ¿Por qué fue necesario en ese evangelio? ¿Cuál sería tu opinión para describirlo? O sea, ¿por qué era importante? Yo pienso que estos evangelistas o grupo de evangelistas que estuvieron conformando los datos del nacimiento de Jesús no tenían mucha información o estaban basados en tradiciones anteriores. Y lo hemos visto, ¿no? Hasta cuando estudiamos el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, lo que decían para reconocer a Juan Diego. Ahora imagínate, en esos tiempos, lo que queda constancia es que si a Jesús lo llamaban de Nazaret, probablemente a Lucas vio una tradición muy fuerte que Jesús venía de Nazaret, y entonces dentro de lo que él estaba conformando, que no era muy histórico, pero trataba de meter datos, puesto que era necesario, porque para conocer mejor al personaje, él estructura, ok, es de Nazaret, pero no, si es de la familia de David, tiene que nacer en Belén. Entonces, ahora sí que inventa ese traslado a Nazaret para que se cumplan profecías o para hacer hincapié en que es un descendiente de David. Mateo se quita de problemas simples, la familia es de Belén, y no le muevas. no hay nada, y no le muevas, no se pronuncia Nazaret, hasta después que regresan de Egipto, de que salen huyendo después de la matanza, entonces ya aparece Nazaret, pero Mateo no se complica en este aspecto, sencillamente esa familia era de Belén y probablemente José venía ahí, y entonces definitivamente estaban tratando de conformar con lo que tenían a la mano y componer, y obviamente pues no iban a checar y todo, pero su esfuerzo hicieron y bueno, dan con esto, ¿sí? Ok, sí, esta igualmente, ya que lo mencionas, la matanza, que bueno, es el 28 de diciembre, o como lo se celebra o se conmemora, entonces esa también nada más viene mencionada en Mateo. Esa nada más viene en Mateo, no habla Flavio Josefo de lo que ocurre, y nada más se sabe que Herodes era capaz de esto y demás, de haberlo hecho, pero no hay ninguna constancia de que esa matanza, aparte de lo que dice Mateo, Lucas obviamente no dice nada,
Josefo, que habla de todas las fechorías que hizo Herodes el Grande, tampoco menciona nada. Filón de Alejandría, ninguno de los historiadores que habla de Herodes el Grande nos habla de este hecho. Simple y sencillamente nada más aparece en Mateo. Ok, bueno, pues ya llegamos al final del programa, nos despedimos de ustedes, les deseamos, bueno, que se la pasen muy En bien. las redes no hubo alguien. Sí, nos mandan un último mensaje que fue Guadalupe Rodríguez, muy interesante el tema de hoy y pues nos desea feliz Navidad. Igualmente, pues a todos feliz Navidad, gracias por escucharnos, que tengan un excelente año nuevo, un excelente Sí, 2020. lo que pasa es que van a ser martes 24 y martes 31, por eso en automático quedamos cancelados, o sea, por cuestiones de lógica, y por eso el siguiente va a ser hasta el año que viene. Hasta enero, y bueno, en Ecos de la Antigüedad, los sábados, pues sí, pueden ahí escucharnos. sí vamos a... Y bueno, como mencionó Raúl, rápidamente antes de irnos, Lucas es muy poético y hay una frase o una parte que siempre me ha gustado mucho y pues las quiero compartir con ustedes antes de despedirnos. Esto viene de Lucas 2:14 y es una frase muy conocida para estas épocas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Muy feliz Navidad, excelente año nuevo, nos escuchamos en enero. Buenas noches, Feliz hasta luego. Navidad y Año Nuevo a todos los oyentes de Ecos de la Noche. Bueno, nos seguimos viendo en Ecos de la Antigüedad, sábado 8:30 de la mañana. Gracias a Byron Chapa aquí en este programa. Hasta luego, buena noche. Ecos de la Noche. Un pasaje al apasionante mundo de la literatura, el misterio y la imaginación. Todos los martes 23 horas por Radio Universidad. Ecos de la Noche. XHUAQ 89.